haya ido perdiendo fuerza con el paso del tiempo y perdiendo variedad, como pasa también en la cerámica española en general, ¿no? Pero son cerámicas locales, aunque a lo mejor las utilizaban los jesuitas, ¿no? No hemos encontrado, ya os dije antes, ninguna pieza importada. Bueno, otra vasija también solamente para tomar cerveza. Ahí encontramos un par de pipas, la de arriba hecha en piedra volcánica perfectamente bien tallada, que podría ser de origen exterior, quizás de origen oriental, ¿no? quizás de la India. Son cazoletas de pipas. Siguiente, bueno, los dibujos de las cerámicas, que podemos pasar más rápido, pasan. Los típicos dibujos que hacemos los arqueólogos, ¿no? Que tienen título de inventario. Hay un par de diapositivas aquí de lo que hicimos en la excavación de Asaso. Como está muy cerca de Gondar y de Asaso hay muchas escuelas y hay una universidad con muchísimos estudiantes, llevamos como, no sé si fueron casi 1000 niños de enseñanza media, no, de enseñanza primaria y media, y como 100 y pico estudiantes universitarios, ¿no? Les explicábamos ahí, tenemos aquí uno de los inspectores, Gashau, del estado de Amara, ¿no? Un arqueólogo local, que les explicaba muy bien todo. Y luego después pedíamos a los niños que hicieran dibujos, y aquí los niños dibujaban la torre, dibujaban esto, ¿no? Y decían, very good, thank you, Jaime, very much, como el arqueólogo que se explicaba era Jaime, pues escribieron ahí Jaime con Jaimen, ¿no? Con H, Jaimen. Este será Jaime que se lo explicaba, ¿no? Jaime explicándoselo, ¿no? Jaime cogió todos estos dibujos para hacer un estudio ahí de cómo los niños entendían. La verdad que lo entendían perfectamente, o sea que, pero bueno, siguiente. Bien, entonces esto es un poco lo que hemos visto, el estilo de Gondar y el estilo de los jesuitas, ¿no? Ahora vamos a ver qué elementos hay en común, qué elementos hay de influencia. Bien, aquí tenéis, vamos a ir viendo paralelos. Por ejemplo, aquí veis arriba el arco de un edificio de Debsan, y abajo también del edificio donde vivía el patriarca Afonso Méndez, con sus arcos y tal, y al mismo tiempo una puerta del castillo de Fasílidas, ¿no? Realmente es muy parecido. Los jesuitas hicieron ladrillos, cocieron ladrillos, cosa que los etíopes no aprendieron a hacer, pero los etíopes buscaron piedra roja volcánica que se pareciera mucho a los ladrillos para imitar o para hacer este tipo de arcos, ¿no? Realmente estos arcos corresponden un poco a la arquitectura popular española, sobre todo del norte, de la zona vasca, de la zona navarra. Realmente cómo llegaron a Etiopía con los jesuitas no sabemos. Realmente se conservan muy pocos edificios jesuitas. Por ejemplo, en la India se conservan edificios de iglesias fundamentalmente. En China y en Japón se construía en madera y se ha perdido todo. A pesar de que en Japón se conservan muchas medallas, por ejemplo, y muchos elementos religiosos, ¿no? Que conservaron los católicos, criptocatólicos que estuvieron. Ha habido japoneses católicos escondidos hasta ahora, porque Japón no solamente echó a los jesuitas, sino que a los católicos los torturaron de forma bestial, salvaje, ¿no? Para que se hagan. Hay una novela de un escritor japonés, Endo, que se llama Silencio, que cuenta la historia de los jesuitas de Japón, del final, que es una cosa impresionante, ¿no? Pero realmente conocemos muy poco de las estructuras jesuitas, con lo cual podemos comparar muy poco con otros sitios, ¿no? Pero este tipo de arco realmente está claro que la arquitectura gondarina lo imitó. Sí, siguiente. Por ejemplo, una cosa muy curiosa es en el edificio jesuita de Debsan, hay para evacuar el agua, para drenar el agua de los tejados, se hacía estos canales excavados en la roca, excavados en las piedras de la mampostería del muro, perfectamente, y que seguramente conectaban por algún tipo de unión de cerámica que se ha perdido con el tejado, que también se ha perdido, y en Gondar eran exactamente iguales, los sistemas de drenaje. O sea que realmente, vamos, es que son clavados, no hay más que ver estas dos fotos, ¿no? Realmente. Siguiente. Bueno, en Gondar hay una gran cisterna que se llaman los baños de Fácil, pero que en realidad no son baños, es una cisterna, cuyos arcos se han caído. Los arcos que había de aquí al lado se han perdido y solamente quedan los arranques. Una cisterna muy profunda, no se conoce ninguna cisterna anterior en Etiopía. Y en la siguiente, en Dankas, que está a 20 kilómetros al noreste, pues hay una cisterna que sí conserva los arcos perfectamente. ¿Y qué hicieron los jesuitas? Los jesuitas hacían cisternas en todos los sitios donde iban, realmente, como forma de conservar el agua. En Etiopía llueve muchísimo durante 4 o 5 meses y luego hay 7 meses que no cae una gota prácticamente, ¿no? Con lo cual lo que hacían era llenarla o aprovechar el agua y mantenerla luego el máximo posible, ¿no? Realmente hay otra influencia, es esta. Siguiente. Bueno, las plantas de los edificios.
Este es el castillo de Fasilidas, están todos a la misma escala. El castillo de Fasil, de Gondar, el palacio de Asaso y el palacio de Dancas. Estos hechos por los jesuitas. No son iguales. Bueno, el de Dancas es muy parecido, lo que pasa es que no tiene torres. Y el de Asaso no es muy parecido, pero tiene torres. Tiene por lo menos una torre, ¿no? Realmente, como veis, hay uno aquí en Gusara, que lo veremos luego, que es muy importante, ya luego lo hablaremos, ¿no? Entonces, realmente, bueno, la influencia también se da en cuanto a las plantas de los edificios, ¿no? Siguiente. Hay un castillo, el que acabamos de ver, si das un poco para atrás, la siguiente, este castillo de aquí, Gusara, no está en Gondar, está como a 30 kilómetros al sur, en la carretera que sube desde Bajardar, ¿no? Se ve desde la carretera arriba. Es un castillo que también forma parte del conjunto de Patrimonio de la Humanidad de Gondar, y es un castillo real que la crónica de Ebna Dengel, un rey que vivió a finales del siglo XVI, dice que tenía un castillo ahí, en Gusara. Entonces, la historiografía oficial etíope lo que admite que este castillo es de 1575, de 1580 aproximadamente. Si eso fuera cierto, el origen de la arquitectura gondarina estaría en el castillo de Gusara, evidentemente, porque es que está prácticamente, como veis, es un castillo igual, con las grandes ventanas con los arcos, con las torres con las partes terrazas almenadas, con las almenas, ¿no? Los parapetos, con las torres redondas terminadas en arcos, en bóvedas semicirculares, ¿no? Pero claro, el problema es que el castillo de Gondar, de Fasilidas, se construye en 1640 y esto es de 1575 a 1580, y sería un caso único en la historia de la arquitectura de un edificio que se clava exactamente igual 60 años después, ¿no? ¿De dónde procede? Claro, este castillo de Gusara es anterior a los jesuitas, a la construcción de los jesuitas. Si este castillo fuera de 1575, los jesuitas no hubieran hecho absolutamente nada. Es más, los jesuitas hubieran aprendido en Etiopía, más que al revés. En vez de enseñar, hubieran aprendido, ¿no? Entonces, claro, ¿de dónde venía este castillo? Los turcos ya habían desembarcado en la costa de Eritrea, en el norte, en el Mar Rojo, y habían construido varias fortalezas, concretamente en la zona de Massawa, en la zona de los puertos e incluso un poco al interior. Esas fortalezas no se conservan. Pero los historiadores etíopes dicen que este castillo pudo ser hecho por prisioneros turcos tomados por el rey etíope a la manera de los castillos turcos, ¿no? que pretendidamente o supuestamente había en la zona norte, ¿no? Y realmente después los etíopes hubieran imitado esto. Es decir, los etíopes no les importa admitir, los historiadores etíopes no les importa admitir que aprendieron de los turcos, ¿no? Pero sí les importa, no están muy dispuestos a admitir que aprendieron de los jesuitas. Entonces, realmente, claro, ¿qué ocurre? Que si uno mira los textos literarios, los textos históricos escritos por los jesuitas, Pedro Páez habla de Gusara y dice que allí lo que había eran unos restos, unas ruinas totalmente abandonadas los reyes antes de la época de Gondar vivían en tiendas de campaña, o sea, en chozas que se desmontaban y se iban. En todo caso, hacían construcciones de piedra pero sin mortero, que con el paso del tiempo, con la lluvia, se descomponían, ¿no? Entonces, luego los jesuitas construyeron enfrente, como a 10 kilómetros o menos de aquí, se ve perfectamente, está la residencia de Alfonso Méndez de Debsan. Entonces, hablan de esa residencia continuamente y no mencionan nunca la existencia de un palacio. ¿Por qué? ¿En qué sentido tiene que los jesuitas ocultaran eso? No tiene ningún sentido ocultar la existencia de un palacio, ¿no? Este palacio es una copia exacta de los de Gondar. Realmente los monumentos y los edificios etíopes tienen muchas veces una fecha de fundación, como los monasterios. Este monasterio es del siglo XIV, dice, pero si esto que tenemos aquí es del siglo XIX, sí, el monasterio es del siglo XIV, pero luego se ha ido reconstruyendo, lo que ahora queda en pie es del siglo XIX. Lo que hay anterior se perdió, se destruyó o simplemente se reemplazó. Es una cosa que ocurre en otras culturas. Por ejemplo, la iglesia de Líbanos, al norte de Addis Abeba, es el origen de toda la orden monástica de Tecle Haymanot, es de los años 60. Y yo cuando lo vi, y ves como una iglesia estas con dibujos en los cristales y demás, y dije, ¿y dónde está la iglesia antigua? Y dice, la hemos destruido naturalmente, y hemos hecho una nueva, o sea, con todo el orgullo del mundo, ¿no? Realmente no tienen esa cosa que tenemos nosotros de mantener, es algo que es muy típico de la cultura occidental, pero por ahí en otras culturas no existe. Los japoneses cogen los templos y vuelven a pintar la madera, les ponen madera cada X tiempo, y son antiguos, pero en realidad ya no queda nada antiguo, ¿no? Entonces, realmente, mi opinión y la de mucha gente es que este monumento es un monumento posterior, no tiene nada que ver en el origen de la arquitectura gondarina, ¿eh? Pero luego veremos que en algunos investigadores, incluso no etíopes, sino extranjeros, opinan lo contrario.